Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla, vídeo difícil, vídeo complicado, pero vamos a ver si de una vez por todas entendemos el fair play financiero del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona. Este vídeo es importantísimo, guárdatelo para siempre, ¿vale? Porque si no lo entiendes aquí, yo creo que no lo vais a entender en ninguna parte. El concepto clave es el siguiente. Límite de coste de plantilla disponible. Esa cifra tan alarmante que publica la Liga y que es el tope máximo que los clubes pueden utilizar para pagar salarios y amortizaciones de todos sus futbolistas y miembros del club, ¿vale? Todos los sueldos y salarios del club, así como todas las amortizaciones. Recordemos que el Barça no solo es un club de fútbol, baloncesto, balonmano, hockey, fútbol femenino, etcétera, etcétera. El Real Madrid le pasa algo parecido, pero solo tiene a mayores el baloncesto. Esa es la cantidad clave. El límite de coste de plantilla disponible. Los últimos publicados fueron asombrosos sobre el papel. 761 millones de euros para el Real Madrid por tan solo 432 del Barça. Claro, aquí hay muchos factores que explican esto. Lo primero, muchos me decís, el Real Madrid tiene fair play infinito, fair play infinito. El Real Madrid está dentro de este límite de coste de plantilla porque este es muy alto y está bien, es así, ¿vale? Pero también, tras este vídeo vais a comprender que las penurias del Barça en este aspecto se han terminado. Y digo bien, se han terminado. Cuando el Barça publique sus números de la temporada pasada, hay que hacer especial hincapié y prestar mucha atención al dato de ingresos ordinarios. Ese es clave porque se viene hablando de superar 1.100 millones de euros. Esto es clave. Y luego os explicaré el porqué, ¿no? Esperemos también que no haya pérdidas o que si las hay sean muy pequeñas, ¿vale? ¿Cómo se calcula este límite de coste de plantilla disponible? Básicamente serían esos ingresos ordinarios menos los gastos no deportivos directos. Es decir, esos gastos, yo qué sé, de personal no deportivo, gastos de explotación, de logística, de viajes, etcétera, etcétera, que hacen, bueno, pues mantener las instalaciones abiertas, que los equipos viajen, etcétera, etcétera. Aquí no entran, evidentemente, ni los sueldos ni salarios, etcétera, etcétera, porque aquí lo que estamos intentando definir es precisamente la cantidad que se puede destinar como máximo para eso. Para sueldos, salarios y amortizaciones, ¿vale? ¿Qué pasa? Que dentro de estos gastos no deportivos quizás es demasiado precaria la descripción. Estos gastos son bastante amplios, en realidad, y creo que aquí he recogido todos, ¿no? Ayudándome de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, los desglosamos así. Para calcular el límite de coste de plantilla, tenemos que coger los ingresos de explotación aceptados. Estos son los ingresos ordinarios, derechos de televisión, patrocinios, tiendas, abonos, ticketing y explotación del estadio. Ojo a esto. Resultados por traspasos, plusvalías. Es decir, el beneficio neto obtenido por la venta de jugadores, ¿no? Precio de venta menos valor contable pendiente. Por eso el Real Madrid está tan arriba y por eso el año que viene todavía dará un salto espectacular de más de 100 millones encima de esos 761 como consecuencia pues de las ventas sorprendentes de esta temporada. Por un importe, creo que van 197 millones de euros en canteranos, ¿no? Esto le va a hacer subir una auténtica bestialidad, más de 100 millones. Rondará seguramente, si está en 761 ahora,
pues no os extrañe que se publique alrededor de los 900 millones de euros de límite de coste de plantilla. Una bestialidad que le podrá permitir seguir permitiendo fichar y pagar prácticamente los sueldos que se quieran. Bueno, pero entonces esto, tal. Claro, es que esto lo sustenta, lógicamente, una política de ventas. El Real Madrid no todos los años va a vender así, ni muchísimo menos de esto. De hecho, este año es récord. Y también el hecho de el estadio funcionando respecto a los años anteriores. Aunque aquí el Madrid puede empezar a tener un problema porque se vislumbra un posible techo en los beneficios, en los ingresos procedentes del estadio. Un techo que se habría alcanzado muchísimo antes de lo deseado y que el Barça aquí tiene la oportunidad de su vida. Lo voy a explicar más adelante. Ingresos ordinarios, ingresos por traspasos, ¿vale? Ingresos positivos por traspasos. Precio de venta menos valor contable pendiente, es decir, si hay amortizaciones pendientes, hay que calcular, por ejemplo, caso de Ferran Torres. El Barça le va a vender por 50 millones más 5 en variables. Los variables no se tienen en cuenta, los variables se computarán cuando se cobren, ¿no? Se computan 50, pero al Barça le restan 10 millones por amortizar. Entonces, el ingreso aquí sería de 40, ¿vale? 50 menos 10, ¿se entiende? Ok. También tenemos aquí ingresos extraordinarios aceptados, que serían operaciones patrimoniales validadas con cobro o aval firme. En estos gastos no deportivos directos, que básicamente una descripción sería que es lo que le cuesta al club funcionar como empresa en su día a día fuera del terreno de juego, pues aquí podríamos meter el gasto en personal no deportivo, como ejecutivos, administrativos, empleados de instalaciones, de la limpieza, etcétera, utilleros. Gastos de explotación, logística, marketing, viajes, ¿no? Gastos en avión, gastos en trenes, en desplazamientos, mantenimiento de instalaciones, hipogeo, etcétera, en el caso del Madrid. Aprovisionamientos y costes directos de productos de las tiendas oficiales. Aquí el Barça, evidentemente, tiene una mina con BLM, pero, lógicamente, el Barça también le cuesta un dinero producir las prendas, ¿no? Se estima que de los 200 millones que factura BLM, el beneficio neto real es pues aproximadamente algo más de la mitad, que es una barbaridad, ¿no? También hay que restar servicios de deuda financiera y estructura. ¿Qué restan aquí? Pues los compromisos financieros de la entidad a corto y medio plazo, pagos de intereses de préstamos y créditos bancarios. Aquí el Real Madrid nos lleva una ventaja porque firmó créditos a un interés más bajo. Amortizaciones de deuda con vencimiento en el propio ejercicio, ¿vale? Si hay las amortizaciones que hay que ir haciendo de esos créditos también se meten aquí. Cobertura del déficit operativo de las secciones profesionales, ¿no? Y del fútbol femenino si no son autosuficientes. Bien. Y esta partida que es muy importante, ajustes y correcciones contables. Corrección por pérdidas acumuladas. Aquí, si el año anterior la has cagado, como por ejemplo el año de la pandemia, se metieron aquí, creo que cuando lo cogió Laporta, 480 millones de euros de pérdidas. Y esto es lo que lógicamente ha lastrado el fair play hasta hoy, ¿no? Esos 480 millones de euros, pero evidentemente había que asumirlo. Era una realidad. ¿No? Ajuste de impagos o cobros dudosos. Aquí podríamos decir que son las normas todas que fue sacando Javier Tebas para joder al Barça, ¿no? También de pronto los impagos o cobros dudosos, se creó esta partida, oye, yo estoy dudando del Barça, como por ejemplo Barça Studios, etcétera. En un principio se los tragó porque los contratos ahí estaban, ¿no? Los contratos de Barça Studios con Libero, etcétera,
Pero como al traspasado un año no llegó el dinero, pues actuaron y desde entonces se meten estas penalizaciones que también han ido lastrando al Barça. Pero buena noticia. Barça Studios se acaba este año. Este año no se meterán 60 millones de penalización ni nada por el estilo. Se meterán alrededor de 10 o 15. Es otra buena noticia. Diferimiento por inmuebles y obras. Aquí resta de ingresos por activos que todavía no están construidos o en funcionamiento. Los famosos palcos VIP del Barça, que el año pasado firmó por 100 millones, cobró una parte, y la Liga se negó. Viendo el caso de Barça Studios, fijaros en lo que estamos metidos aquí, con la Liga, con Tebas. Los favores de Tebas, vaya. Y, en fin, el Barça, de hecho, lo presupuestó como ingreso y la Liga los resta directamente los 100 millones. Bien, ¿qué sucede con el fair play financiero? Pues que los clubes presentan un presupuesto de ingresos, ¿no? Una aproximación, una idea de los ingresos que van a tener. Lógicamente, tienen en cuenta la temporada anterior. En el caso este que llevó al Barça a 432 millones y al Real Madrid a 761, las cuentas más o menos habrían sido estas. El Barça presenta un presupuesto de 993 millones de ingresos. Dentro de ellos iban los 100 millones de los palcos VIP. La buena noticia es que el Barça se quedó corto y van a ser 1.100 y pico. El Real Madrid también presentó 1.047 y fueron 1.221. Como veis, los clubes siempre este presupuesto que presentan siempre es conservador, ¿no? Para que lo acepte la Liga sin ningún problema. El Barça presentó sus 993 millones. Gastos no deportivos directos, ¿no? Empleados, etcétera, etcétera. Se estima unos 262 millones de euros de gastos el Barça, 285 el Real Madrid. ¿Dónde están las grandes diferencias? Las tenemos aquí, en ajustes y correcciones de la Liga. Corrección de palcos VIP. Aquí la Liga le restó 100 millones de euros al Barça, pues consideró que los 993 millones no eran correctos, que no estaba bien meter ahí los asientos VIP y que debería haber puesto el Barça 893. Entonces le metió esta corrección de 100, ¿vale? Ajuste por impago de Barça Vision. Un resto de Libero, ¿no? La diferencia que quedó después de que pagara Aramark. 15 millones. Carga de intereses de deuda ordinaria. Aquí tiene 155 millones el Barça. Y el Real Madrid no tiene nada. Y tú dirás y pensarás, ¿y por qué el Real Madrid tiene 0 y el Barça tiene 155? Bueno, pues aquí lo podemos explicar con 3 palabras. Josep María Bartomeu. Esta carga de intereses de deuda ordinaria, evidentemente no incluye la carga de intereses del estadio, por el crédito del estadio. La deuda del Barça se estructura en 2 partes. La deuda que tenía hasta que llegó Laporta, más la deuda por el estadio. El Real Madrid solo tiene la deuda del estadio, por eso el Real Madrid computa 0. Y nosotros 155 millones de euros. ¿De dónde salen esos 155 millones de euros? De diferentes créditos, de diferentes pufos y sobre todo de los intereses que hay que pagar por aquel crédito, ¿no? De reunificación de pufos que firmamos en 2021 con Goldman Sachs de alrededor de 570 millones de euros. ¿Lo recordáis? Ese por sí solo creo que estamos hablando de creo que son 2 créditos y son entre 90 y 60. Ambos. ¿Qué va en estos créditos? Bueno, pues finiquitos de jugadores que cobraban aquí lo que no hay en los escritos con el cafre de Bartomeu. Tramos pendientes de pago a diferentes clubes por unos fichajes con unos precios vergonzosos y diferentes babosadas de herencia que nos dejó aquí
nuestro amigo Josep María Bartomeu. Por eso hay la diferencia que hay, ¿entendéis? Este cargo, estos gastos, el Barça, desgraciadamente, no sé cuánto tiempo los tendrá, pero los tendrá durante un tiempo. Y el Real Madrid siempre tendrá aquí una ventaja tranquilamente de 150 millones de euros, ¿no? Aquí secciones profesionales le cuestan al Barça 35 millones. El Real Madrid le ponen 0, debe ser inapreciable, pero creo que el baloncesto da déficit. O no sé cómo lo calcularía. Para un total de 426 millones de límite de coste de plantilla el Barça, 761 el Madrid. Esto es así. Y esto está bien calculado, ¿vale? Es así de sencillo. Deuda ordinaria es donde se va la gran diferencia en esos intereses, ¿no? Además de, lógicamente, la presentación de unos ingresos más discretos por parte del Barça, cosa que ha cambiado radicalmente. Porque para sorpresa de todos, esta misma temporada, en la que el Real Madrid ha presumido de un récord de 1.221 millones de euros, se espera que el Barça anuncie más de 1.100, con el estadio al 40%, como visteis el año pasado. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, pues que estos 993 millones de euros que presentó el Barça, los presentó viniendo de un año en los que había llegado pues justamente a esa cantidad, 990 millones de euros de ingresos, prácticamente 1.000, ¿no? ¿Qué podemos esperar entonces? Pues evidentemente no hay que ser Einstein, ¿no? Si el Barça aquí le presentó a la Liga con con casi 1.000 millones de euros de ingresos, semanas después le presenta a la Liga un presupuesto de 993 millones, prácticamente lo mismo, pues es de esperar que el Barça presente otros 1.100 más. Y además, esta temporada, a diferencia de la anterior, tenemos el traspaso de Ferran y el traspaso de Ansu Fati. Serán aproximadamente 50 millones menos 10 de amortización, 40 millones. Y Ansu Fati creo que estaba amortizado. Bueno, creo no, estaba amortizado seguro. Con lo cual serán 11 millones también. Y 3 de Iñaki Peña, 64 millones. Podemos juntarnos con 1.100 millones de ingresos, 64 por venta de futbolistas. El Real Madrid va a inflar esto todavía mucho más. Si presentó aquí 1.047, ingresó 1.200, ponle que va a presentar 1.100 y otros 150 por ingresos de futbolistas, siendo conservadores, porque siempre hay que ser conservador. Le va a presentar tranquilamente 200 millones de euros más. 200, 250, con lo cual el límite de coste de plantilla se va a ver subido, va a ser seguro de 900 millones de euros. El Real Madrid, mientras que el Barça se espera que se presente pues 100, 150 más que esto. Unos 500, vamos a ponerle 550, entre 550 y 600 millones seguramente estará el límite de coste de plantilla que dé la Liga la próxima vez. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque esta cantidad es la que permite inscribir a los futbolistas, ¿no? El Real Madrid, claro, con 900 millones, el Real Madrid tiene unos salarios. Volvemos aquí. Vamos a ver si lo tengo abierto. Creo que no, ya lo cerré. Esperad un segundito, que os lo pongo. El Real Madrid tiene aquí, pues fijaros, ¿no? Una partida salarial de aproximadamente, vamos a ver, es la columna que está en negrita. Aquí abajo lo pone 426.900.000. Esto no está bien porque faltan los salarios de Diomandé, Cucurella y Dumfries, ¿no? Vamos a ponerle, no lo sé, vamos a poner 50 millones más, ¿no? Por ejemplo, 470 millones de euros. 470 millones de euros. Aquí habrá que sumar
todas las amortizaciones pendientes de los futbolistas. No sé cuánto dinero puede ser eso ahora mismo, pero podríamos estar hablando de 100, entre 100 y 150 aproximadamente. Si sumamos, estaríamos hablando de 570, más o menos, 550, 570 millones de euros, que es lo que necesitaría el Real Madrid para cubrir todo esto. Los salarios y las amortizaciones, ¿no? Imagínate. Con 900 millones de margen, sobran ahí casi 300 y pico. Pues esos 300 y pico el Real Madrid los puede utilizar para inscribir futbolistas sin necesidad de vender a nadie. ¿Te das cuenta? Y hasta que se agoten esos 300, tal. ¿Qué pasa? Que esta cantidad es esta temporada. El año siguiente, ahora serán 900, pero el año siguiente seguro no va a vender por esa cantidad. Los ingresos van a ser muy similares y presumiblemente vuelva a bajar. Pues si ingreso ahora 197, imagínate que no vendes, que vendes por 50, pues la diferencia de 197 a 50 son 140 menos, pues ya te vuelves a bajar seguramente de 800 millones. Esto oscila año a año, pero evidentemente la clave es tenerlo siempre por encima de una cantidad prudencial que podríamos estimar en 550 millones de euros, ¿no? Para que os fijéis, el Barça tiene una masa salarial mucho más baja. La tiene aquí. Fijaros, el Barça solo paga 247 millones de euros. Y ya está Anthony Gordon. Faltaría meter aquí, vamos a ponerle 30 o 40 más. Vamos a ser cafres y vamos a poner, fijaros ahí abajo, 247. Aquí solo faltaría Rodri. Vamos a ponerle 280. 280 más las amortizaciones que podrían ser, ponle 100, 150, estaríamos en 430. Aproximadamente. 430. 430, perdón. Quiero asegurarme de una cosa. 430. El año que viene, muy probablemente el Barça lo tendrá por encima de entre 500 y 600 millones. Yo calculo 550, 600 millones. 430 hasta 550 el Barça puede inscribir a quien le dé la gana, no fichar. Puede fichar lo que quiera mientras tenga pasta, pero puede inscribir a quien le dé la gana sin vender a nadie, mientras agota ese superávit en el límite de coste de plantilla, ¿vale? Esto es lo importante. El Barça, la temporada que viene, se salva, ¿vale? Se salva, porque es de esperar que el Barça tampoco cometa el error de incluir los asientos VIP o que por lo menos llegue dinero ya de una vez de esos asientos VIP, ¿no? Así lo quería explicar para vosotros. El fair play del Real Madrid está bien, pero, lógicamente, está muy hinchado y el año que viene estará muy hinchado por estas ventas de 197 millones de euros de canteranos. El Barça ha ido remontando y el año que viene estará fuera de peligro. Completamente fuera de peligro. Los intereses del crédito del estadio no cuentan aquí. Esos van en el balance. Es clave que no haya pérdidas grandes, ¿no? Eso es clave, que no haya pérdidas en el balance. Es fundamental, porque las pérdidas también nos las restarían y veremos, ¿no? Veremos cómo va. Veremos cómo va. Aquí la clave va a estar en los ingresos del estadio, porque creo que los conceptos de intereses de las deudas del estadio creo que se empiezan a pagar más tarde, ¿no? Así que de momento no van a influir y habrá que ver cómo va la recuperación del Barça, que se vislumbra, se puede adivinar que viento en popa. Porque si eres capaz de ingresar más de 1.100 millones de euros este año, con el estadio al 40%, que has jugado 2 partidos en el Johan Cruyff, estamos hablando de que el techo puede estar pues, rondando los 1.400, 1.500 millones de euros. Hay que ser completamente realistas, ¿no? No quiero generar euforia aquí, pero lógicamente
Esta es la realidad. Y va a ser, por suerte, la realidad. Espero que os haya quedado un poco más claro. No veáis fantasmas. Los números del Madrid están bien. Los nuestros están bien. Están bien. Y son consecuencia de, evidentemente, haber vivido la etapa Josep María Bartomeu. Y sobre todo también el COVID. Sí, el COVID. El COVID. Porque Josep María Bartomeu iba capeando aquí, ¿no? Es como el Real Madrid, que se está metiendo en estos gastos, de estos salarios, tal. Todo va bien. Todo va bien. Salvo que suceda algo tan extravagante y extraordinario como fue el COVID, que seguramente no volverá a repetirse. Espero que lo hayáis comprendido, espero que os haya servido de ayuda y espero sobre todo que os haya tranquilizado el saber que el próximo año no va a haber ningún problema con el puñetero fair play financiero. Un fuerte abrazo del Rasoda Blaugrana, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!